mejor si iniciamos con la lectura de las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios. Y hoy estaremos reflexionando en el libro de Gálatas, capítulo 5, verso 16 al verso 23. No podemos olvidarnos que en este contexto la iglesia de Galacia estaba siendo afectada por un problema, el problema judaizante, donde se enseñaba que no solo bastaba con Jesús, sino también los ritos de la ley o los rituales de la ley en el Antiguo Testamento. Y lo que hace el apóstol Pablo, capítulo 2, defender su apostolado, capítulo 3, capítulo 4, por supuesto, enseñar la doctrina de la gracia y la salvación por Cristo. Y finalmente en el capítulo 5 se nos enseña cómo vivir en el Espíritu, dejando los deseos pecaminosos del corazón y de la mente. Habiendo dicho eso, ¿qué tal si le damos la bienvenida a la introducción de la Biblia y ya regresamos con la lectura de la misma? El crecimiento personal inicia con la lectura de la Biblia. Vaya con Dios. Gálatas 5:16. Digo, pues, vivan según el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne, porque el deseo de la carne se opone al Espíritu y el del Espíritu se opone a la carne, y estos se oponen entre sí para que ustedes no hagan lo que quisieran hacer. Pero si ustedes están guiados por el Espíritu, no están ya sujetos a la ley. Las obras de la carne se manifiestan en adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta. Acerca de ellas les advierto, como ya antes les he dicho, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero el fruto del Espíritu es, y ponga mucha atención, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y bueno, esta ha sido la lectura de Gálatas capítulo 5 del verso 16 al verso 23 y nos recordamos un poco el contexto del cual Pablo está escribiendo esta carta, no solo para resolver un problema que había dentro de la iglesia de Galacia, sino también para sentar las bases de lo que significa vivir en el Espíritu en contra de los deseos pecaminosos o la naturaleza pecaminosa del ser humano. Pues el contexto es que en el capítulo 5, verso 1 al verso 12, el apóstol Pablo comienza a hablar sobre la importancia de la libertad, pero hace una gran distinción entre la libertad y el libertinaje, porque la libertad presupone la responsabilidad. Y cuando nosotros somos responsables y ponemos en su justo juicio los elementos positivos que provienen de Dios, entonces las cosas comienzan a desarrollarse para bien. Sin embargo, cuando nuestro énfasis está, Majo, en los deseos de la carne, tal cual como lo define, donde Pablo es muy fuerte, la cosa no nos va a ir muy bien, nuestra vida se va a desordenar, nuestros tiempos y nuestra mayordomía de la propia vida va a tener consecuencias fatales en el devenir de nuestro peregrinaje. Y cuando vivimos según los deseos de la carne es evidente. Cuando estamos con prisa, ponemos en evidencia que estamos viviendo respecto a los deseos de la carne y debemos de procurar, como bien nos dice Pablo, vivir según el Espíritu. ¿Y cómo es que vivimos según el Espíritu? Es pareciéndonos a Jesús, tratando de imitarlo constantemente, leyendo la palabra del Señor. Dice Pablo en el versículo 16 que tanto los deseos de la carne como el Espíritu se oponen entre sí. Entonces no hacemos aquello bueno que queremos hacer porque nos gana la envidia, nos gana las enemistades, los pleitos, los celos. Pablo, como bien decía Gonzalo, bien enfático aquí, que no debemos de estar sujetos a la ley, porque las obras de la carne se manifiestan en... ¿Y qué listado tan grande? Lamentablemente es un listado muy grande y procurar entonces ese fruto del Espíritu, que es amor, que es paz, que es paciencia, que es todo lo contrario a lo que la carne significa. Entonces nos mueve el Espíritu a satisfacer el Espíritu, pero la carne también nos mueve a satisfacer nuestra carne y es ahí donde tenemos que tener cuidado. Andar en el Espíritu es la clave, pero ¿sabes qué? No es fácil. Debemos de ser intencionales para vivir en el Espíritu. Y tomar una decisión, Alejandro, porque si bien es cierto, ya hemos visto el contexto de la libertad, pero yo ya dije, no es cualquier libertad, es una libertad disciplinada donde el Espíritu y sus frutos y sus cualidades son distintivos para caminar bien en la vida. Es algo disciplinado y, como decía María José, es la clave, el Espíritu. Pablo nos lo está diciendo desde el principio. Vivan según el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne, porque el deseo de la carne se opone al Espíritu.
Y hace mucho tiempo, yo no me recuerdo si lo leí, si se lo leí a Gonzalo, pero es una idea que me quedó en mi corazón. Las situaciones de pecado como las que leímos siempre van a estar presentes. Mi libertad no depende de lo que está ausente en la vida, sino de lo que está presente. Entonces diría, bueno, pero si el pecado está presente. Sí, pero lo dije en mi vida. No vamos a ser libres hasta que eso ya no esté, porque eso siempre va a estar. Pero si nosotros le damos espacio al Espíritu Santo, no a la carne, entonces lo que va a estar presente en nuestra vida es el Espíritu. Y el Espíritu Santo es el que nos va a llevar por el camino del bien. No se llevan las dos cosas. No puedes estar medio en la carne, medio en el Espíritu. Así o es. estás en la carne o estás en el Espíritu. De verdad, Pablo no pone términos medios, ¿verdad? La verdad es que nos está diciendo Nobel algo que es muy concreto, muy radical. Y una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención es la palabra andar. Interesantemente, en el judaísmo antiguo, el término andar, que en el griego es peripateo, tiene que ver básicamente con comportarse. Entonces, la pregunta aquí que Pablo está haciéndole a la iglesia de Galacia es: ¿cómo se están comportando ustedes? ¿Se están comportando de acuerdo a la dimensión del espíritu o a los deseos de la carne? Y creo yo que es la misma pregunta que nos tenemos que hacernos el día de hoy. ¿Cómo estamos andando? ¿Cómo nos estamos comportando? ¿Cuál es nuestra realidad frente a las pasiones de este mundo, a este mundo tan ajetreado, a este mundo de tantos compromisos, a este mundo donde muchas veces la falta de administración o mayordomía del tiempo nos lleva a veces a apreciar los deseos de la carne? Y fíjate que hay algo que siempre me acuerdo cuando estaba aprendiendo acerca específicamente de este pasaje, y es hacer bien la diferencia entre las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Porque a veces decimos, ¿cuáles son el fruto malo del Espíritu? Decimos, ¿verdad? Y entonces, no, son las obras de la carne. Y realmente cuando uno tiene el fruto del Espíritu dentro de uno, no quiere decir que todos nos vamos a volver perfectos, o que yo me imagino que haya alguien que diga, no, yo tengo todo lo que hay acá. Yo creo que todos, como decía también Pablo, lo bueno que quiero hacer, eso no hago, y lo malo que no debo hacer, eso hago. Y literalmente nuestra carne, mientras estemos en esta tierra, estemos acá, vamos a luchar con esta carne, esto que nos va siempre a tirar hacia el mal. Por ejemplo, yo no sé si les pasa a ustedes, pero a veces mentimos hasta sin querer, ya lo hacemos de la manera más natural. Y entonces, ¿y cómo así? Sí, de repente nosotros tenemos una reunión y dicen, mira, ya estoy a 5 minutos, ahorita llego. Y a lo mejor estás a 20 minutos, ya mentiste, ya pecaste realmente, pero es nuestra naturaleza hacer eso. Y es como un niño, yo lo veo, mis hijas, y cuando estaban más pequeñas, uno no les enseña a mentir, uno les dice, mira, mi hija, así se miente, no, jamás. Pero de repente es, ¿quién hizo eso? No sé. Y señala a su hermana o algo, es que ya está en nuestra naturaleza, entonces peleamos contra ello. Pero a mí me trae mucha esperanza cuando en la segunda carta a los Corintios Pablo dice, bástate de mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Cuando yo entiendo que la gracia de Dios está en mi vida, sobre mi vida, literalmente, aunque me equivoque, aunque esté pasando momentos malos, esté haciendo cosas que no debo y me arrepiento, la gracia de Dios se va a mostrar sobre nuestras vidas. Así que hoy es un buen tiempo para entender que también la gracia de Dios está con nosotros y está sobre nosotros, pero tenemos que poner de nuestra parte y dejar que el Espíritu gobierne nuestra vida y poder dar ese fruto del Espíritu en nuestras vidas. Correcto, y la verdad es que hay 3 principios que destacamos del capítulo y son los siguientes. Debemos utilizar la libertad para obedecer el Espíritu y no la carne. En segundo lugar, debemos utilizar la libertad para servir con amor, el verso 13 y el verso 14. Y el verso 16, que es cual iniciamos esta lectura del capítulo 5, nos enseña que debemos utilizar la libertad para andar en el Espíritu. Al final del día, María José, lo que nos enseña este texto bíblico es que debemos optar en la vida por hacer lo correcto o seguir lo incorrecto. Y por es una hacer batalla. Lo que, exactamente, es una batalla. Creo que lo mencioné, no es fácil. No y es a mí fácil. me llama mucho la atención que respecto a las obras de la carne, muchas de ellas tienen que ver
en cuestión de relaciones, porque habla de enemistades, de pleitos, de celos, de iras, de contiendas, disensiones, envidias. Eso definitivamente involucra a otras personas. Entonces, si yo no estoy en el Espíritu, si no estoy teniendo el fruto del Espíritu y estoy satisfaciendo los deseos de la carne o estas obras de la carne se manifiestan en mi vida, voy a tener conflictos. Voy a tener conflictos, no solamente voy a tener un conflicto con Dios porque no estoy en el Espíritu, sino que voy a tener conflictos de los demás. ¿Qué es lo que tengo que hacer entonces? Tengo que ser capaz de decirle que no a la carne y a sus deseos pecaminosos, pero eso es, creo que Alejandro lo mencionó, es algo intencional, algo que yo tengo que buscar constantemente, porque para tener envidia, cualquier situación que esté a la mano me la puede provocar. Para tener contienda, para tener discordia, para todo lo demás que la carne me ofrece. Entonces tengo que tener la capacidad de decirle que no a los deseos pecaminosos. No lo voy a lograr sola, tengo que estar fortalecida por el Espíritu. Y algo interesante, Alejandro, que tanto los deseos de la carne como los frutos del Espíritu tienen que ver con las relaciones interpersonales, porque los frutos del Espíritu, como el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, vaya si no, se practica con los demás y no en el claustro de nuestra soledad. Pero fíjate que voy a hacer un paréntesis. Me dejaste preocupado con lo de la carne, que no hay término medio, dijiste, y 3/4. Y... es que es para que se despierten, están muy serios. O sea, no se vale, es como amaneciste hoy en la carne, término medio. Más o menos, ¿no? Hay que ser disciplinados. Retomando lo que me preguntabas, las relaciones. A mí me gusta mucho el concepto, se lo aprendí a nuestro pastor Ronnie, cuando él nos dice que el Espíritu Santo es como un combustible que se va a ir mermando en nuestra vida. Por lo tanto, nosotros tenemos que estar atentos. ¿En qué momento necesito regresar atrás? Porque estamos en medio de la batalla por el corazón. No podemos decir que nunca nos vamos a equivocar. No podemos decir que nunca vamos a reaccionar mal. ¿Me sabes algo? Me estás tanteando, diría un amigo cuando Nobel dice, ¿por dónde vas? María José a veces me llamaba y me decía, ¿por dónde venís? Y yo le decía, por las tiendas. Y no era cierto, pues yo miraba las tiendas de lejos, pero ¿verdad que yo estaba diciendo por las tiendas, no en las tiendas? Entonces, tenemos que despertar cómo está nuestra vida del Espíritu Santo. ¿Será que nos estamos relacionando con personas que están drenándonos? Es fácil pensar en nosotros, pero ¿será que nosotros también estamos llevando la luz? Entonces tenemos que ver cuál es nuestra medida. ¿Estamos cargados bien del Espíritu Santo o estamos en la carne término medio? Buenísimo, sí, la verdad es que la carne está buena, es el término medio. Don Nobel Israel Pensamiento, ¿qué desafíos prácticos deja esta lectura? Mira, a mí me gusta lo que dice ahora Alejandro y siempre en estos últimos meses he practicado mucho esto. Nosotros somos el promedio de las 5 personas con las que más nos juntamos. Y lo he comprobado infinitamente, así enormemente. ¿Por qué? Porque con las personas que más me junto, a veces tenemos hasta frases similares, pensamientos muy similares, pero también tomamos esas buenas costumbres. Cuando uno se junta con esas personas, creces, tomas la vida también más tranquilo. Si estás con gente que te aportan acerca de Dios, creo que empezás a crecer. Y creo que vale la pena buscar esas personas que nos hagan crecer diariamente en base a la palabra del Señor, que te den un buen consejo. Necesitamos también esas personas, esos amigos que nos digan, mira, vas muy rápido, detenete. Porque a veces cuando uno va muy rápido, pasa como cuando va en el carro y uno dice, pero mira, siento que va rápido. No, hombre, no se siente, ya vas a 100 millas por hora. Y a veces depende del carro en el que vayas, también menos sentís. Es como cuando vas en el avión. Cuando vas en un avión no te das cuenta la velocidad que vas, pero realmente vas a una velocidad enorme. Necesitas que alguien te diga, bájale al ritmo, pero necesitas un buen amigo que te diga la verdad. Entonces, rodearnos de personas que nos digan con amor las cosas que necesitamos parar para poder mejorar cada día y ser mejores todos los días. Bueno, excelente. Quería decir algo. Podríamos hacer un ejercicio de preguntarle a otras personas qué ven en nosotros, si las manifestaciones de las obras de la carne o el fruto del Espíritu. Eso sería un buen parámetro. Yo en este momento quiero preguntarnos. No, un fruto de Nobel de relacionarse conmigo.
Se oye muy arrogante. No, tranquilo. ¿Sabe qué es lo que pasa? Es que él le echaba azúcar al café, fíjate. Y Lo echaba a perder. Ya vino la luz a todo, ya no le Ya no echas le azúcar. echa. Bueno, aprendiste. Felicito. Has sido redimido. Yo le he ayudado a que no le diga a María José que viene por las Pero la piernas. verdad, sí, todos ustedes, queridos amigos, tienen razón. Es importante reflexionar en esta temática. Pero ¿saben qué es? Para poder reflexionar en esta dinámica hay que hacer una pausa. No podemos vivir la vida como la estamos viviendo, deprisa. Hay que consultarnos y pensar en nuestra propia vida. ¿Estamos practicando el amor? ¿Hay gozo en nuestra vida? ¿Hay paz? ¿Hay paciencia? ¿Hay benignidad? ¿Hay bondad? ¿Hay fe? ¿Hay mansedumbre? ¿Hay templanza? Porque contra tales cosas no hay ley en mi propio caminar, en mi propio peregrinaje. Y es interesante porque casualmente, según algunos autores, este texto es inspirado en Ezequiel capítulo 36, verso 27, que dice: y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Pero ¿saben qué? A veces ni siquiera tenemos tiempo para poner en obra los estatutos del Señor porque vivimos una vida tan ocupada, estamos tan comprometidos, nuestra agenda es tan llena que a veces, muchas veces, estando en la iglesia, no estamos pensando en el Dios de la iglesia. Estando en los servicios religiosos, estamos pensando en cualquier otra cosa que no sea Dios mismo. Vale la pena hacer una pausa y qué mejor de meditar en las Sagradas Escrituras, Nobel, para Así poder es. hacer esa pausa. Y quiero hacer un paréntesis, y es que alguien nos escribe, dice Esther Lux, qué alegre ver a un par de esposos al servicio de Dios. Y esto es en alusión a mis amigos Alejandro y María José. Y mire, si usted quiere seguir creciendo, literalmente en la palabra del Señor vamos a encontrar lo mejor, la sabiduría, todo lo que usted necesita. Es nuestro manual de vida. Así como un automóvil trae un manual, nuestra vida también tiene un manual y se llama la Biblia. Así que lo queremos seguir, lo queremos invitar a que sigamos nosotros aprendiendo, y nos toca en nuestro Bible Challenge el segundo libro de Samuel 15 al 19. ¿Y qué vamos a encontrar? A mí me encanta el primero y segundo de Samuel, y del 15 al 19 vamos a ver tristemente la historia de Absalón y David, cómo es que viene la sublevación de Absalón hacia su papá, y tristemente ver cómo también viene el deceso de Absalón y todo lo que él quería hacer, y que David vuelve otra vez a su casa. Así que quiero invitarlo a que aprenda juntamente con nosotros. Ahora los que están en línea, los que nos están viendo por televisión, ahora les está apareciendo un código QR en el cual usted con su teléfono puede unirse y ver todo lo que hay en esto y unirse con nosotros a seguir aprendiendo. Si usted dice, mire, yo hasta hoy voy a empezar, no importa. Lo importante es que empiece hoy y se una con esta comunidad para seguir aprendiendo de la palabra de Dios. Vaya con Dios. ¿Por qué no hacemos un breve recorrido de lo que se leyó el día de ayer para ponernos un poco en contexto? Y en el episodio de ayer, Michael Cigarelli, de la Facultad de Economía de la Universidad del Sur de Charleston, realizó la encuesta de los obstáculos para el crecimiento. Escucha atentamente su hipótesis. Puede suceder que Los cristianos están asimilando una cultura de actividad, prisa y sobrecarga que lleva a ¿qué? Dios comience a estar más excluido en sus vidas, lo que genera un deterioro en la relación con Dios y hace que se vuelva aún más vulnerables a adoptar suposiciones mundanas acerca de la forma de vivir y los lleva a Vivir más conformes con una cultura de actividad, prisa y sobrecarga, y luego el ciclo vuelve a comenzar. Vaya, sino que esto es interesante, el resumen que vimos el día de ayer. Yo no sé, queridos amigos, qué les deja a ustedes la lectura de ayer para iniciar, por supuesto, lo que nos tiene el día de hoy, María José. Para mí lo más importante es que la prisa, la sobrecarga de tantas actividades nos está alejando del Señor. ¿Y sabes qué? Dentro de la propia iglesia, dentro de la misma iglesia, con tanta actividad, con no poder decir que no, con no ponernos nosotros nuestros propios límites, con tal de servir y que tal vez nos vean y ser protagonistas de algo, estamos perdiendo esa comunidad con el Señor, y el problema es que no somos conscientes de ello. Gloria a Dios cuando llegamos a ser conscientes que la prisa nos está privando de estar cerca del corazón del Señor, porque cuando
tenemos prisa, lo que regularmente sucede, o a la mayoría nos sucede, es que lo que menos tenemos es ese tiempo para leer la palabra, para tener nuestros devocionales, para comunicarnos del Señor. Y con prisa no lo escuchamos tampoco, no escuchamos la voz del Espíritu Santo. Sí, y es muy cierto. Y la verdad, Alejandro, es que cuando uno piensa en estos análisis que se hicieron en unas encuestas de una determinada universidad ya mencionada, hemos de reconocer que vivimos una cultura de excesivo activismo y nadie está diciendo que las actividades son malas. Lo que estamos diciendo es que todo en exceso puede llegar a ser malo. ¿Por qué? Porque usted dirá, pero lo importante es hacer, ¿sí? Hay que hacer, pero si no cultivamos el ser y no paramos un momento para pensar, reflexionar y analizar, el hacer se puede ver muy enfrascado y con muchos problemas en el camino. Y lo que pasa, Gonzalo, es que el enemigo muchas veces esconde ese activismo en cosas buenas. Claro. Pero si estoy trabajando en la iglesia, estoy redactando, estoy haciendo, o algún papá o una mamá que está trabajando para proveer, para que sus hijos estén mejor, y se enfrasca en trabajar y trabajar y trabajar, y trabajar y trabajar y trabajar. Hay blooper, hay Ya blooper. vieron, se dan cuenta, no tengo que hacerlo a prisa, trabajar y trabajar y trabajar. Quizá no se da cuenta. Claro, claro. No se da cuenta. Ese activismo nos está alejando de esa paz que tenemos que encontrar cuando tenemos la capacidad. Y es de ahí pausar. donde uno tiene que evaluar realmente los elementos acerca de lo indispensable que es ser buen mayordomo de lo que Dios nos da. A veces tenemos 4 o 5 trabajos y dejamos a nuestros hijos en su etapa de niñez, novel y adolescencia muy solos, y cuando queremos pasar tiempo con ellos porque ya tenemos relativa estabilidad económica, ya no quieren estar con nosotros. María José decía algo muy importante y es aprender a saber decir que no. Y yo me he preguntado sobre mí mismo por qué muchas veces yo digo que no y me doy cuenta que es porque a veces creo o me he creído la última Coca-Cola del desierto, como dice el dicho. A veces creemos que somos tan indispensables que lo demás no sale si no estamos nosotros. Y eso es una gran falacia, es una gran mentira. Literalmente el mundo sigue y el que tengo que detenerme soy yo. Cuando yo aprendo a decir que no, le estoy dando realmente la importancia a lo que sí es importante. Así es. Entonces, cuando yo veo en mí mismo que estoy diciéndole sí a todo y entonces es porque yo creo que estoy activo, no. Lo que estoy haciendo es dejando de lo importante que es mi familia, todo lo demás alrededor, mis amigos. Cuando aprendo a decir que no, yo creo que empiezo a ver que las cosas empiezan a caminar mejor, me mantengo más feliz, me mantengo más feliz. Y ahí viene el adagio popular: el que mucho abarca, poco aprieta. Y es que la prisa te agota. Así es, así es. La Es prisa más, te agota. un estudio neurocientífico dice que efectuar varias acciones simultáneas colapsa el cerebro, aumenta la distracción, dificulta la concentración y a veces esto se asocia a conductas impulsivas. Pero bueno, qué mejor si retomamos la lectura. Yo sé que no queríamos hacerlo con prisa, pero diría Ricky Marroquín, lean jóvenes, lean, ¿verdad? Retomamos más la lectura del libro para ver qué nos tiene. Y el autor nos dice así: la prisa no es compatible con el amor, gozo y paz. En nuestra cultura, el adjetivo lento es peyorativo. Cuando alguien tiene un coeficiente intelectual bajo, lo tildamos de lento. Cuando el servicio en un restaurante es malo, lo llamamos lento. Cuando una película es aburrida, otra vez nos quejamos de que es lenta. Un ejemplo concreto. La definición de lento en el diccionario dice: mentalmente torpe, estúpido, naturalmente inerte o perezoso, falto de disposición, prontitud o voluntad. El mensaje es claro. Lo lento es malo, lo rápido es bueno. Sin embargo, en el reino de Dios, nuestro sistema de valores está completamente trastocado. La prisa es del diablo, la lentitud es de Jesús, porque Jesús es la imagen del amor en carne y hueso. Y lo mismo sucede con el gozo y la paz, 2 de las otras realidades centrales del reino. El amor, el gozo y la paz son la trinidad del corazón de la visión del reino de Jesús. Esas 3 no solo son emociones, por sobre todas las cosas son condiciones del corazón. No solo son sentimientos placenteros, nos dice el autor, son parte de la clase de personas en las que nos convertimos cuando somos discipulados por Jesús, quien encarna las 3 infinitamente, y ninguna de las 3 es compatible con la prisa. Piensa en el gozo. Todos los maestros espirituales dentro y fuera de la tradición de Jesús concuerdan en esto, así como también los psicólogos o expertos en meditación secular. Si existe un secreto para la felicidad, este es simple. Se trata de vivir el momento.
Cuanto más presentes estamos en el ahora, más nos conectamos con el gozo. ¿Y la paz? ¿Es necesario que hable de eso? Piensa en el momento en que tienes prisa por llegar al próximo evento al que estás llegando tarde. ¿Sientes el shalom de Dios en tu alma? ¿Tienes esa sensación presente y profunda de calma y bienestar? Para reafirmar, el amor, el gozo y la paz son el corazón de todo lo que Jesús intenta hacer crecer en el suelo de tu vida. Y los tres son incompatibles con la prisa. Nuevamente, dice el autor, si no me crees, la próxima vez que saques a la familia arrastrándola por la puerta, o si eres soltero, a quien viva contigo, presta atención a tu corazón. ¿Es amor, gozo y paz lo que sientes? Por supuesto que no, dice el autor. Ouch. Vaya, si no. Ya ha llegado un tiempo de hombre. testimonio. No, ya aquí van a venir varios testimonios, pero esta sección obviamente saca varios elementos que tienen que ver con nuestra vida cotidiana, que tienen que ver con nuestras relaciones interpersonales y que tienen que ver con la importancia de hacer pausa, de pensar bien nuestras acciones, pero también de pensar bien nuestras palabras, lo que vamos a decir con cordura, con conciencia, con razón, para no ofender, para hacer lo correcto delante de los demás y por supuesto delante del Señor. Yo antes de que iniciáramos el programa compartía con mis amigos y les decía que los griegos en la antigüedad clásica tenían una palabrita para hacer esa pausa y contemplar. La palabra es theorein y que posteriormente se traduce teoría y que se usa en el campo científico. Sin embargo, en esa época el concepto de theorein en la antigüedad clásica simple y sencillamente significaba que había que tomarse una pausa para analizar las cosas, para contemplar la belleza de la naturaleza, para pensar en Dios y de esa manera posteriormente analizar los hechos y poder tener relaciones interpersonales. Y Majo, a veces nos hace falta hacer esa pausa para decir correctamente las cosas y hacer las cosas bien. Y es que hay situaciones en tu vida que te afectan solamente a ti, pero la prisa afecta todo lo que está alrededor, principalmente a la gente que tú más ama y golpea tu vida en el ámbito físico, en cuestiones mentales, emocionales, porque quien vive con prisa vive con estrés. Quien vive con prisa tiene un margen de error muy pequeñito y eso nos mantiene también en una situación complicada. Fíjate que estaba leyendo que también una de las consecuencias de vivir en prisa es que la calidad de nuestro trabajo es malo. Porque lo hacemos todo tan a la carrera que a veces las cosas no las logramos completar con excelencia. Nos alimentamos mal, físicamente nos alimentamos mal porque la prisa nos hace consumir comida chatarra, cuestiones que ya están preparadas y te das cuenta. Hay muchas cosas que la prisa, sobre las cuales la prisa afecta tu vida y el autor empezaba diciéndonos que hablar de lentitud es algo negativo. Nosotros definimos algo que no está bien como lentitud. Yo reconozco que muchas veces he luchado contra la lentitud de las personas. Por ejemplo, a mí, que me atiendan despacio, que mis hijos no se apresuren a hacer ciertas cosas, a veces me saca de control. Y una de las cosas que yo siempre le enseñé a mis hijos es pilas, 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 eso. Y tronando los dedos, vamos, vamos, tenemos que ser pilas, movámonos. Y hasta que uno de ellos, el mayor, me dijo, mamá... ¿Quién es el mayor, Alejandro? Es que hace así, el mayor que... No, yo, ¿para qué le...? Me quitaste las palabras. Ahí está, brother. Bueno. No, el mayor de mis hijos. Bueno. Me dijo un día, mamá, tenés que entender que yo no tengo tu ritmo. Y eso me pegó porque yo estaba forzándolo a él, porque cuando vivimos con prisa queremos forzar a los demás para que lleven nuestro ritmo. Claro, claro. Y yo creo que ahí siempre hay una buena pregunta, es ¿para qué la prisa? ¿Para qué si porque al estamos final... con muchos compromisos y cosas Exactamente. Y eso nos rompe con el status quo y se rompen las relaciones interpersonales. Alejandro, derecho a réplica. No, tenemos que tener cuidado porque a veces en esa carrera de la vida, en ese estrés que el mundo nos lleva, podemos etiquetar a las personas y podemos marcar a nuestros hijos como lentos cuando no estamos comprendiendo su diseño. Tienen otro temperamento, son analíticos y por qué nosotros queremos que vayan a nuestro ritmo. Así que después de una oración ya María José fue perdonada por toda su familia y ahora podemos vivir en paz. Cuidado con las etiquetas entonces. Y pensando ayer y leyendo el material, estudié algunos pasajes de Jesús, solo voy a tocar uno.
Y es el de Lázaro. Fíjate que me llamó mucho la atención, Gonzalo, que cuando le llevan el anuncio de que Lázaro estaba enfermo, dice que él se queda 2 días. Gonzalo hubiera salido por un... Quizá, o no, en lo Sí, María me hubiera José, levantado. Yo me hubiera levantado. Otro pasaje, dije que solo uno, otro pasaje. La mujer del flujo de sangre. Iba en la prisa, alguien lo tocó. A la casa de Jairo. Y él se detiene. Él se detiene en la casa de Jairo. Se detiene porque él estaba no solo interesado en sanar a la mujer, sino en llevarle esa sanidad espiritual. Ella era considerada inmunda. Y Jesús se toma el tiempo hasta que averiguó quién era para bendecirla y decirle, tu fe te ha sanado. ¿Quiénes somos nosotros entonces para no poder hacer esas pausas y recibir? Con la bendición? misma alimentación de los 5,000. Pero ¿cómo vamos a alimentar a toda esta gente si tenemos cierta cantidad de peces y panes? Tranquilos, no pasa nada. Va a haber un momento Jesús. donde va a haber todo, exactamente. Yo, ahora pensando en esto que ustedes están hablando acerca de la palabra del Señor y me veo otra vez a mí mismo en un espejo. A veces, ¿cuántas veces he caído mal porque ando apurado o parezco tener prisa? Yo no sé si les ha pasado a ustedes, a los que nos escuchan, los que nos ven en este momento, que platicar con alguien que siempre parece estar con prisa es Sí, molesto. Sí, claro. Y literalmente me pongo a pensar, realmente cuando yo ando con prisa, no dice tan bien de mí, no habla tan bien de mí, sino que habla mal de mí, porque quiere decir que no estás organizado. El hecho que estás que a cada rato, bueno, tengo una reunión a esta hora y en 2 minutos tengo otra, a mí sí eso me saca de mí mismo, porque creo que estamos trabajando la vida así, corriendo. Entonces, a veces digo, ¿será que estoy tratando así a mis hijas también? Tengo tiempo de familia, tengo mi tiempo de 9:30 a 10 con la familia. No, es disfrutar cada momento. Y yo leía esto, y es que la vida no se mide en el tiempo, se mide por momentos. Y yo me recuerdo que cada día, yo le pregunto, ¿qué hizo el día de ayer? Usted lo que se recuerda son momentos, ya sea buenos o sean malos. Pero no se recuerda qué hizo a las 9:30 de la mañana. Usted se recuerda de algún momento en específico que a lo mejor alguien le dio un abrazo, le dio una buena nota, le dio una palabra de agradecimiento. Esos momentos son los que valen. Por eso hay que vivir sin prisa. Vaya con Dios. Y lo que podemos desatar en nuestra vida cuando nos tomamos el tiempo de pausar y ver las bendiciones que tenemos por delante y a la par de nosotros. Así es. Y bueno, queridos amigos, qué mejor bendición que, diría Ricky Marroquín, retomar la lectura del día de hoy. Majo, ¿qué tal si iniciamos? Muy bien, el autor nos dice, ahora continuemos con la historia que te conté ayer, la de mi almuerzo con mi no mentor, John. Durante la comida, él me dijo sabiamente, no puedes vivir en el reino de Dios con un alma apurada. Nadie puede. La prisa no solo nos aleja del amor, el gozo y la paz del reino de Dios, sino que también nos aleja del mismísimo Dios, simplemente al robarnos nuestra atención. Y con la prisa siempre perdemos más de lo que ganamos. Para afirmar mi punto, escucha lo que dijo Walter Adams. Caminar con Jesús es caminar a paso lento y sin prisa. La prisa es la muerte de la oración y solo impide y arruina nuestra obra. Nunca la impulsa. Wow. Y esto significa que las cosas se pueden hacer mucho mejor sin prisa, especialmente lo relacionado a nuestra vida con Dios e incluso nuestra obra para Él. Y mire lo que dice el autor. No es que tengamos algo en contra de Dios, es solo que ya estamos tan acostumbrados a estar preocupados. No es que seamos malos, es que estamos ocupados. No es que no seamos espirituales, es que estamos distraídos. No es que no estemos interesados en la iglesia, es que nos interesa más el cine, el deporte, el centro comercial y la vida de fantasía que nos crean. La actividad, la distracción y la ansiedad patológicas son los principales obstáculos que tenemos hoy en nuestra vida espiritual. Un cierto nivel de actividad está bien o al menos es inevitable. Incluso hay momentos y lugares para tener prisa. La actividad patológica con que la mayoría de nosotros es esa prisa crónica que aceptamos como normal. Oímos tan a menudo la frase, estoy bien, solo que estoy ocupado, que asumimos que está bien. Después de todo, los demás también están ocupados. Pero, ¿qué sucede si la actividad no es saludable? ¿Qué pasa si es un contagio que se transmite por el aire y causa estragos en nuestra alma colectiva?
Y ahora estoy a punto de leer uno de los párrafos favoritos de Gonzalo Chamorro. Y dice el autor, últimamente se me ha dado por leer poesía, lo cual es algo nuevo para mí. Pero me encanta ya que no puedes leer rápido un buen poema. Anoche leí un verso que habla de este mundo burbujeante, donde las personas están distraídas con la distracción de la distracción. Habla de un mundo con suficientes distracciones para evitar la herida que nos puede guiar hacia la sanidad y la vida. Y lo leíste poéticamente, me gusta. Como dijo Ortberg, para muchos el gran peligro no es renunciar a nuestra fe, es volvernos tan distraídos, apresurados y preocupados que nos conformamos con una versión mediocre de ella, que solo nos quedamos con la espuma de nuestra vida en lugar de vivirla. ¿Ves lo que está en juego aquí? No es solo nuestra salud emocional lo que está bajo amenaza, como si eso no fuese suficiente. Avanzamos tan rápido en la vida que estamos estresados, nerviosos, rápidos para atacar a nuestros cónyuges e hijos, y nuestra vida espiritual pende de un hilo. ¿Será que Dallas Willard estaba en lo correcto? Una vida apurada, sobrecargada de actividades y distraída digitalmente es la gran amenaza a la vida espiritual que enfrentamos en el mundo moderno. Lo que necesitamos en este momento de la historia es vivir una espiritualidad más lenta. Lo que necesitamos es la ayuda del Espíritu Santo. Vaya, qué buen cierre, y lo que aprendimos el día de hoy en Gálatas realmente refuerza lo que estamos leyendo ahora de este autor. ¿Por qué? Porque nuevamente volvemos a recordar la palabra que tanto enfatizamos en el primer segmento del programa: andar, caminar, peregrinar, la calma sin distracciones, poder reflexionar, el teorem de los griegos antiguos, donde nos invitaban a contemplar la belleza de Dios, nos invitaban a contemplar el arte, la poesía, la música, el canto de los pájaros y tantas cosas que hoy son tan relevantes en un mundo o en las metrópolis donde hay tanta bulla, hay tanto smog, hay tanta contaminación. Vivimos una vida de mucha ansiedad, a tal grado, Majo, que el autor pone que hay ciertas patologías que ya nos están afectando y que eso termina afectando las relaciones interpersonales y por lo tanto la cultura. Así es, y él dice la prisa crónica, Sí. o sea, algo que ya es parte de nosotros. Esa prisa ya se convirtió en un estilo de vida. Y yo ayer estaba pensando, me puse a ver el material y escribí en la computadora versículos que hablan acerca de la prisa. Y es impresionante todo lo que encontramos. Por ejemplo, Proverbios 19:23 dice: el que se apresura con los pies peca. La insensatez del hombre pervierte su camino y contra Jehová se irrita su corazón. Nuestra espiritualidad, como decía el autor, pende de un hilo, porque pecamos, pervertimos nuestro camino y somos insensatos cuando vivimos a prisa. E Isaías 30:15 nos dice: esto dice el Dios, el Señor soberano, el Santo de Israel: ustedes se salvarán, escuchen esto, solo si regresan a mí y descansan en mí. En la tranquilidad y en la confianza está su fortaleza, pero no quisieron saber nada de esto. Y qué doloroso van a ser las consecuencias en nuestra vida si no descansamos en el Señor con esa tranquilidad y esa confianza de que vamos a encontrar en Él la fortaleza. No seamos de esos que no quisieron saber nada del Señor, porque todo nos está engullendo prácticamente, esa prisa, esos tiempos. No sé si tú has querido tener un día de 30 horas. Si tú has querido tener un día de 30 horas es que estás viviendo tu vida a prisa, y seguramente si tuvieras la oportunidad de tener ese día de 30 horas, eso tampoco te alcanzaría. Claro, es cierto. Y la verdad, Alejandro, es que hay que reconocer que muchas veces el sistema en el que vivimos, la metrópoli en la cual nos encontramos, el ajetreo del día a día, el tráfico, nos complica a veces poder llevar a cabo nuestro estilo de vida con paciencia. Pero también no es menos cierto que tenemos esa costumbre constante de comenzar a dejar todo para última hora, y se nos junta todo y nos provoca estrés, ansiedad y congoja, y al final terminamos haciendo algo mal hecho o, como decía el autor, de manera mediocre. Entonces hay un llamado también no solo a la confianza en Dios, sino también en recordar que hay una responsabilidad nuestra en ser mayordomos del tiempo. Siempre vamos a hablar eso, Gonzalo. Hay una parte que a mí me corresponde. Correcto. Dios nos ha dado libre albedrío, y ese libre albedrío es mi capacidad de decidir entre lo que es bueno y lo que es malo.
tengo que huir de la tentación. Ahí sí tengo que ser rápido, ahí sí tengo que ser presuroso. Tengo que buscar a Dios inmediatamente. No, más noche, ahorita no tengo tiempo. Imagínense eso, ¿verdad? Como es con paciencia, no. Tenemos que tener un balance. Ahora, lo que decías también, el mundo, el sistema nos ha llevado a vivir más rápido. Esta temporada post-pandemia, pues nos dejó eso, un mundo acelerado. En la pandemia ahora ya no teníamos el problema del traslado de un lugar a otro porque todas las reuniones eran virtuales. Entonces agendábamos reuniones tras reuniones. ¡Ey, ya pasó eso! Sí. Eso fue por un tiempo. ¿Qué cosas nos dejaron buenas? Pues llevémoslos a la cruz y, Señor, esto lo voy a agarrar para mí. ¿Qué cosas me han acelerado y me están desviando, me están quitando la paz? Ok, volvamos a reagendar las cosas como Dios manda. Tenemos que descansar también. Sí. Tenemos que hacer esas pausas y tenemos que Y activar. sobre todo nuestra cultura latinoamericana, ¿no? El que pecamos a veces de reunionitis. Nos reunimos por todo hasta por decidir si compramos una escalera o no, ¿verdad? Y ahí donde lo que tú decías hace un rato creo que es muy sabio. Hay cosas a las cuales tenemos que decirle no y buscar el bien mayor. ¿Por qué? Porque tenemos que comenzar a preocuparnos por lo importante y no por lo urgente. Así es. Y si no le hacemos una pausa, literalmente por experiencia personal le voy a decir que Dios va a hacer que usted la haga. Ya estoy ahora, este mes cumplo, fíjate que Sí, 2 pues, es años cierto. de una parálisis facial. Y yo sé perfectamente por qué me dio esa parálisis facial. Y una de las cosas fue por realmente no, por vivir a prisa. Y al final me di cuenta de toda la lección que tuve de esto, es que al final la iglesia donde Dios tengo la oportunidad de estar pastoreando, al final siguió avanzando y yo estaba en reposo, no podía hacer nada. Al final el mundo sigue, si no paro yo, el cuerpo me va a decir para. Y fíjense que les quiero contar un pequeño testimonio y aprovechar a saludar a Mónica Bianchi y a su mamá, que hace como unos 5 meses atrás recuerdo que estaba en una consulta médica en un lugar y literalmente, quiero hacer la confesión, andaba a prisa. Y yo veía el reloj y me decían, no me atienden, como decía María José. A mí me gusta también que me atendieran rápido. Y de hecho iba saliendo, creo que, de un programa, no recuerdo. Y andaba con prisa hasta que ella se me queda viendo y me dice, ¿usted es el pastor Nobel? Me dice, ¿de Vaya con Dios? Y yo, sí. Y ahí tuve que reflexionar, tengo que bajarle el ritmo, porque a veces eso nos puede hacer andar con prisa, que podamos no saludar a alguien que vale la pena, como en este caso, porque pude orar por ella y por su mamá, que está a punto de entrar a una cirugía. Y muchas veces la prisa va a hacer que nos perdamos oportunidades también de negocios, de trabajo, de que se dé la oportunidad de algo. ¿Por qué? Porque a veces nos pasa, a mí me pasa igual que alguien me saluda y yo ando con prisa, y lo que puede hacer es que la percepción de la persona que tengo enfrente va a decir, uy, no, qué creído, este tipo ni habla y yo que le quería hacer un obsequio o quería hacer esto. Entonces la prisa te puede cerrar puertas también. Y eso hay que tener mucho cuidado. Así como el estar con calma, como dijo María José, no andar lento, sino con calma, puede abrirte otro panorama y abrir puertas que a lo mejor en ese momento no te habías dado cuenta que están abiertos. No sé si han visto ustedes videos de personas que a veces por ir en el celular o van con prisa no se dan cuenta que hay una puerta de vidrio y ¡pah!, se pegan duro. Eso es porque a veces así nos pasa muchas veces. Por andar con prisa no nos damos cuenta de las puertas que pueden estar abiertas o cerradas. ¿Qué te diré? A algunos nos ha pasado. La precipitación, tengo esto en mis notas, la precipitación hace que nos alejemos de la protección del Señor y seamos presa fácil del diablo. Estar con prisa, con premura, siempre corriendo, nos aparta de esa protección del Señor. Y Proverbios 25-28 dice, como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Cuando estamos con prisa, nuestro espíritu no tiene rienda, le damos rienda suelta, pero a la carne, y por eso es lo que Nobel contaba. A veces lo que sucede es que cuando nos enfermamos por andar corriendo y en tantas actividades, nuestro cuerpo dice hasta aquí y nos tira a la cama y nos mete en un tiempo de pausa, de enfermedad. ¿Y sabes por qué? Porque la prisa, la precipitación nos aleja de esa protección del Señor. Debemos de ser intencionales. Quizás tú nunca en tu vida has vivido con calma, sino que tu vida ha sido de una prisa constante, así creciste, eso fue lo que aprendiste. Creo que Dios está hablando claramente a todos, nos está hablando claramente de que necesitamos pausar y conectarnos con Él,
pero eso tiene que ser un estilo de vida, no solo mientras leamos este libro, sino que tiene que ser un estilo de vida, la calma, las pausas, esos tiempos de reflexión, dejar las cosas en las manos del Señor, porque creo que la prisa también es una forma de querer controlar. Correcto. Porque cuando controlamos, andamos con prisa porque no confiamos en lo que el Señor puede hacer por nosotros. Y en ese sentido, queridos amigos, yo también tengo que confesar que mis malas decisiones y mi exceso de compromisos, agendas tan apretadas, también han afectado mi salud física y, por qué no decirlo, mi salud intelectual o emocional. Y esos elementos hay que llevarlos a la cruz, pero también, como decía Alejandro, uno tiene la responsabilidad de tomar una decisión, de decir, no, basta, necesito administrar mi agenda, necesito ser buen mayordomo de saber qué es lo importante y qué es lo urgente. Y cuando uno hace ese espacio para tomar una decisión correcta, las cosas comienzan a andar mucho mejor, porque vaya si no, los que estamos aquí en este set, tenemos agendas copadísimas y todo lo que hacemos es bueno, no es que sea malo. Y probablemente todo lo que usted hace es muy bueno, no es que sea malo. Pero ahí es donde uno tiene que evaluar y recordar que no en todo somos indispensables, no en todo tenemos que estar. Hay que darle la oportunidad, Alejandro, a otras personas para que se desarrollen, porque también tienen el privilegio de avanzar, equivocarse como nos hemos equivocado, pero crecer como también nosotros hemos crecido. Vaya si no, el mensaje del día de hoy creo yo que parte aquí en casa para poder emitirlo a todos nuestros amigos de la comunidad. Y ahí abriste un tema que no daría tiempo a abordarlo, pero es que estamos en la temporada sin estrés un día a la vez. Para vivir sin estrés, para vivir sin prisa, también hay que delegar. Correcto. Y a veces vivimos con prisa porque no delegamos, ¿verdad? Habría que examinar entonces nuestro corazón. La Biblia es clara en Mateo, bástate a cada día su propio afán. Dice que todos los días van a tener problemas, así que suficiente con el de hoy. Piensa en hoy, viva hoy. Quiero agradecer públicamente por la vida de Alejandro. Él ha hecho muchos cambios en su vida que han impactado de forma positiva, de forma con mucha bendición a nuestra familia, así que te honro aquí. No tengo foto ahorita en este momento contigo, pero nos podemos tomar. Pero que pongan una amplia, la cámara ahí, los pongan al frente. Aquí están. Pero pongan pianito. No, pero honro tu vida. Creo bueno. que si nos damos cuenta, la gente está escribiendo esos mensajes en su mayoría en relación a las personas más cercanas, a su círculo más cercano. Entonces no dejes de desaprovechar la oportunidad de agradecer y de honrar la vida de aquellos que tú tienes cerca. Así que te amo con todo mi corazón. Yo también. Y vamos a hacer algo aquí público. No es cierto, todos, ¿qué van a decir? No, recibo esas palabras y también el amor que mucha gente ha tenido para mí en el sentido de esa empatía, de saber decir las cosas, ¿verdad? Que te hacen crecer. Les pongo así de sencillo. Yo compré una mentira y hasta después lo entendí. Es que yo soy rápido. Y una de mis hijas, Adriana, que tiene la facultad de decirme algunas áreas que yo no veo, me dice, no, papi, tú no sos rápido. Creo que sos impaciente. Haga usted. Eso me pegó, lo llevé a la cruz y tuve que reconocer. Sí. Yo creo que cuando uno reconoce y busca al Señor es un área de oportunidad, ¿verdad? Vaya, si no, cuando uno lleva a los pies de la cruz nuestras debilidades o deficiencias, el Señor obra, el Señor hace, el Señor restaura y el Señor nos da la posibilidad de volver a empezar, de volver a caminar, de volver a pararnos y decir cuáles son las cosas importantes que valen en la vida, de las cuales sí tengo que dedicar el tiempo y cuáles son las cosas de las cuales también Alejandro expresaba podemos delegar. ¿Saben qué? La prisa en este mundo, en esta sociedad, en la actualidad, está destruyendo de manera personal, está destruyendo a familias y está destruyendo a sociedades. Necesitamos una sociedad, una cultura que vuelva a esos principios de la palabra, donde la calma reflexiva nos invite a ser hombres y mujeres de bien para construir un mejor bienestar. ¿Qué les parece, Nobel, si oramos por este tiempo en el cual hemos sido retados y hemos tenido una lección profunda para nuestra vida? Y en mis versículos favoritos, Filipenses 4, 6 al 7, dice, no se preocupen por nada estén afanosos. Y yo quiero pedir al Señor hoy, Padre, ayúdanos a poder tener calma en medio de la tempestad, ayúdanos a tener calma en medio de las circunstancias difíciles, ayúdanos
a tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento que solo tú la das. Por aquellas personas que ahora mismo están en su oficina, en su casa, van en el automóvil, queremos pedir que este día sea un día donde tú nos puedas hablar y perdónanos cuando estamos con prisa, porque eso va compitiendo con el fruto de tu espíritu. Ayúdanos a tener el fruto de tu espíritu en nosotros, como dice Gálatas, y poder ser personas que te honren con todo lo que hacemos. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mis queridos amigos, una palabra final, Alejandro, para nuestra audiencia. El tema de hoy es: en la prisa no hay amor. Entonces hagamos lo contrario. Hagamos una pausa y manifestemos ese amor manifestándoselo a alguien. Haga esa llamada, ponga ese mensaje. Mi querido Nobel. Recuérdese que la vida no se mide por el tiempo que tenemos, sino por los momentos que vivimos. Así que disfrutemos cada momento este día y disfrutemos a los seres que más amamos. Así es, María José. La palabra para mí es calma, calma. Regresa al Señor y descansa en Él y que Él te muestre esas áreas donde la prisa ha gobernado tu vida. Excelente, muchísimas gracias. Por cierto, es un honor y me alegra compartir con cada uno de ustedes, amigos. Ha sido un programa tremendamente de bendecidos. Somos los primeros que aprendemos, reflexionamos, analizamos también nuestra vida, no porque seamos perfectos los que estamos aquí en esta plataforma, sino más bien porque reconocemos que en medio de nuestras imperfecciones Dios obra, Dios restaura y Dios nos da la posibilidad de seguir creciendo. Bueno, hemos leído, por supuesto, el libro Elimina las prisas de tu vida, del autor John McCormack, y estamos en este episodio En la prisa no hay amor, en la temporada Sin estrés, un día a la vez. Y no queremos dejar de terminar leyéndole algo que Nobel ya lo había comentado y lo había expresado, pues Filipenses capítulo 4, versos 6 al 7. No se preocupen por nada, que sus peticiones sean conocidas delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracia. Y por eso, al unísono, nosotros le decimos: no vaya solo, ni mucho menos mal acompañado, sino más bien, vaya con Dios. Bendiciones.